En la diapositiva número 2 tenemos enumeradas las funciones de la sangre. Como habíamos dicho anteriormente, la sangre es un tejido conectivo especializado que tiene células y su matriz o sustancia extracelular es líquida, es el plasma. Las funciones de este tejido conectivo son, por ejemplo, el transporte de sustancias nutritivas y de oxígeno hacia las células y de desechos y dióxido de carbono desde las células, distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras a las células y a los tejidos, el mantenimiento de la homeostasis, la participación en el mecanismo de la coagulación y la regulación del calor o termorregulación, y también el transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario. Esta sangre tiene como función ser transportada y cumplir con todos estos parámetros que hemos mencionado a través del sistema cardiovascular. O sea, el corazón empuja la sangre a través de las arterias hacia todo el sistema cardiovascular y luego vuelve a través de las venas hacia el corazón. En la diapositiva número 3 vemos cuáles son los componentes de la sangre. La sangre tiene células, un 45% del total de la sangre está compuesto por células y el 55% restante es la matriz extracelular líquida que recibe el nombre de plasma. Dentro de este 45% de células vamos a encontrar fundamentalmente tres tipos diferentes de células. Algunos de ellos, a su vez, se subclasifican en otros tipos celulares. El tipo celular más común son los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o hematíes, que constituyen el mayor porcentaje de células de la sangre. Luego tenemos los leucocitos, también denominados glóbulos blancos, y también las plaquetas o trombocitos. Los leucocitos a su vez se clasifican en agranulocitos y granulocitos. Los granulocitos son aquellas células que van a tener gránulos específicos en su citoplasma. Los agranulocitos tienen solo gránulos inespecíficos. Dentro de los agranulocitos encontramos dos tipos celulares, los linfocitos y los monocitos. Y dentro de los granulocitos, o sea, los que tienen gránulos inespecíficos y específicos, tenemos, según la afinidad tintorial, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. En la diapositiva número 4 observamos un hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Cuando una muestra de sangre se centrifuga, las células precipitan y las ubicamos en el fondo del tubo. Las células que precipitan fundamentalmente son los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes. Luego hay una capa fina donde van a estar ubicadas las plaquetas y los glóbulos blancos, y el sobrenadante va a ser el líquido en el cual circulan normalmente estas células, que se denomina plasma. El hematocrito es el volumen de eritrocitos expresado en forma porcentual con respecto al volumen total de sangre. Este parámetro varía según el género. O sea, en los hombres lo normal es que entre un 39 y un 50% sea el hematocrito, o sea la cantidad de células que tenemos en la sangre. Mientras que en las mujeres este porcentaje oscila entre un 35 y un 45%. Determinadas patologías, denominadas anemias, pueden hacer que haya un número menor de glóbulos rojos circulantes en la sangre, con lo cual disminuye el hematocrito.
La diapositiva 5 nos muestra cuál es la técnica de preparación de un frotis sanguíneo. Para estudiar los elementos de la sangre y sus características, se realiza un estudio denominado hemograma. No se usa la técnica de preparación histológica de rutina con hematoxilina eosina, sino que se prepara este extendido o frotis. Esto se hace de la siguiente manera. Se observa arriba en la foto, hacia la izquierda, que hay un preparado en el que se colocó una gota de sangre. Luego, con otro portaobjetos, esta gota de sangre se extiende de manera de formar una monocapa de células sanguíneas. Por eso, además de frotis, se denomina extendido. No se usa hematoxilina eosina, sino que se usan generalmente unas coloraciones que son tricrómicos, como la coloración de Wright, la de Romanovsky o la de May-Grunwald-Shimsa. Uno de estos componentes es un colorante básico, generalmente el azul de metileno, luego tiene también azures y por último eosina, que es el componente ácido de este tricrómico. En la diapositiva 6 vemos una fotomicrografía de un frotis de sangre periférica coloreado con la coloración de Wright, en la cual los dos colorantes más importantes son el azul de metileno y la eosina. El azul de metileno colorea fundamentalmente los núcleos de los glóbulos blancos y también colorea los gránulos específicos de los leucocitos basófilos. La eosina, en cambio, colorea los glóbulos rojos y los gránulos específicos de los leucocitos eosinófilos. En esta muestra que vemos acá, con un aumento de 350 por, observamos que el mayor porcentaje celular lo componen los glóbulos rojos o eritrocitos. Y vemos arriba a la izquierda un leucocito eosinófilo y arriba a la derecha y abajo en el centro dos leucocitos neutrófilos. En la diapositiva número 7 vemos cuál es la composición del plasma, que es la matriz extracelular de la sangre. Entre el 91 y el 92% del plasma está constituido por agua. Luego del agua hay una importante proporción de proteínas, un 7 a un 8%, que son las denominadas proteínas plasmáticas. De ellas, la más importante es la albúmina, prácticamente la mitad de las proteínas plasmáticas es albúmina. Es una proteína pequeña de un peso molecular de 70 kilodaltons que contribuye a mantener la presión coloide-osmótica, o sea, la osmolaridad y el pH necesario para que se realicen los procesos metabólicos, y también actúa como una proteína transportadora. También hay globulinas no inmunes entre las proteínas plasmáticas. Las inmunes, que son las gamma globulinas, los anticuerpos son producidos por los plasmocitos del tejido conectivo, propiamente dicho, mientras que las alfa y las beta globulinas son producidas por el hígado. También existe fibronectina entre las proteínas plasmáticas y fibrinógeno, que es una proteína grande de alto peso molecular que tiene la capacidad de convertirse en fibrina y ayudar al proceso de la coagulación. Hay otros solutos disueltos también en el plasma que componen entre un 1 y un 2%, de los cuales hay electrolitos, sodio, potasio, calcio, bicarbonato, etc. Sustancias nitrogenadas no proteicas, como por ejemplo la urea, sustancias nutritivas que son transportadas desde la luz del intestino hacia los distintos órganos, gases, dióxido de carbono, oxígeno, y sustancias reguladoras, como por ejemplo las hormonas. En la diapositiva 8
vemos dos fotos de eritrocitos o glóbulos rojos. Los eritrocitos tienen la característica de no tener núcleo, o sea, son células anucleadas y tienen la forma de un disco bicóncavo, o sea, no son esféricos, sino que tienen una cavidad en ambos lados. En la foto de la izquierda, que es una foto de microscopía electrónica de transmisión, vemos arriba un eritrocito donde se ve en el centro la concavidad, o sea que esta foto está sacada superficialmente. En el medio vemos la forma bicóncava y debajo vemos una corte transversal del borde del eritrocito. La línea color turquesa marca el diámetro. Los eritrocitos miden 8 micrones y como su tamaño es muy parejo generalmente en los preparados histológicos, sirve como parámetro para calcular el tamaño de otras células. Por esa razón se lo llama también la regla del histólogo. En la foto de la derecha vemos una microscopía electrónica de barrido, donde hay rollos o rouleaux, o sea, apilamientos de eritrocitos, donde se ve perfectamente la forma que tiene de disco bicóncavo. Los eritrocitos, como ya habíamos dicho, son las células más abundantes. Hay entre 4 y 5 millones por microlitro de sangre. En la diapositiva 9 vemos 3 capilares que forman una vénula en un preparado de mesenterio donde se ve el tejido adiposo de este mesenterio. El tejido adiposo es un tejido muy irrigado, tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos. En la foto que vemos, que tiene un aumento de 470 por, vemos los 3 capilares, de los cuales en uno hay muchos eritrocitos que están ubicados en hilera y los otros 2 se ven vacíos. Y estos 3 capilares confluyen en la vénula, que es la que se marca con la letra V corta. Estas células que dicen A son células adiposas o adipocitos. Los glóbulos rojos o eritrocitos tienen la capacidad de adaptarse a la forma de la célula, o sea, su estructura no es rígida. A veces tienen que pasar por capilares muy finos, que son menores a su diámetro, y ahí adaptan su forma para poder circular por este vaso. En la diapositiva 10 vemos un esquema del particular citoesqueleto del eritrocito. El eritrocito, para mantener su forma de disco bicóncavo y para tener flexibilidad, para cambiar su forma cuando tiene que pasar por dentro de vasos muy pequeños, tiene que tener un citoesqueleto y una membrana plasmática muy particulares. Además de la bicapa lipídica típica de todas las membranas plasmáticas, el eritrocito tiene 2 complejos muy importantes de proteínas transmembrana. Estas proteínas son fundamentalmente la glucoforina C, que es la que está coloreada de violeta y tiene un óvalo amarillo alrededor, y la otra es el complejo de las proteínas banda 3, que también es otra proteína integral, que están coloreadas de color marrón claro. Estas proteínas transmembrana se relacionan hacia el interior de la célula con otros complejos proteicos. Estos complejos proteicos son fundamentalmente el complejo de proteínas de banda 4.1, que se va a unir a la glucoforina C, es la que está rodeada de un rectángulo de líneas punteadas arriba a la izquierda en el esquema. Y también hay unas proteínas muy importantes que son la espectrina alfa y beta. La espectrina alfa y beta tienen forma de hilo o de cuerda y están coloreadas de azul y de celeste en el esquema.
Además, hay otra cantidad de proteínas que anclan la espectrina a las bandas 3, que son el complejo proteico de la anquirina, que son esas proteínas esféricas u ovales de color amarillo y verde que están unidas a la banda 3. Hacia el exterior celular, estas proteínas integrales o transmembrana tienen una serie de grupos sanguíneos definidos que están dados por los antígenos, o sea, esas estructuras que ustedes ven hacia afuera, que son como hexágonos de distintos colores, son los antígenos que van a determinar si una persona tiene grupo sanguíneo A, B, AB o 0. En la diapositiva 11 vemos la estructura de la hemoglobina. La función fundamental del eritrocito es el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los órganos y todas las células, y de dióxido de carbono desde las células hacia los pulmones. Esta función la cumple gracias a la hemoglobina, que es una molécula, es una proteína que está especializada en el transporte de estos gases. Tiene una gran afinidad de unión con el oxígeno. Estas proteínas están formadas por 4 cadenas polipeptídicas, cadenas alfa, beta, gamma y delta. El grupo hemo, que se encuentra en el centro de cada una de estas cadenas y que en la imagen de la izquierda está coloreado de rojo y en la imagen de la derecha está en el centro con un grupo hierro. Esta estructura tiene la capacidad de unir muy fuertemente el oxígeno. La hemoglobina más común en el adulto es la que se denomina la hemoglobina A, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y que es el 96% de la hemoglobina total en el adulto. Hay otro tipo de hemoglobina, que es la A2, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, y que se encuentra en pequeñas cantidades en los adultos, aproximadamente un 1 o 2%, y también la hemoglobina fetal, que como su nombre lo indica, es muy común en el feto, está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, y que en el adulto también se encuentra en muy pequeña cantidad. Hay un parámetro bioquímico muy importante que es la medición de hemoglobina glucosilada o glicosilada, ya que esta proteína tiene la capacidad de unir a la glucosa. Entonces, este parámetro se utiliza para monitorear la cantidad de glucosa en sangre, o sea, la glucemia, de personas que tienen alterado este parámetro, como por ejemplo los diabéticos. En la diapositiva número 12 vemos la clasificación de los leucocitos o glóbulos blancos y el porcentaje que hay de cada uno de ellos en la sangre. El total de leucocitos es de 6.000 a 9.000 por microlitro, o sea, una cantidad muy inferior a la de glóbulos rojos. Se clasifican en agranulocitos, los que tienen solo gránulos inespecíficos, y los granulocitos, que son los que tienen gránulos específicos e inespecíficos. Los inespecíficos son pocos en general y son de naturaleza lisosomal, mientras que los específicos son mucho más abundantes y son prominentes en el citoplasma de estas células. Dentro de los agranulocitos tenemos los linfocitos y los monocitos. Los más abundantes son los linfocitos, entre un 30 y un 35% del total de leucocitos en una persona sana, y los monocitos son de entre el 3 y el 7%. En cuanto a los granulocitos, los más abundantes son los neutrófilos. Hay entre 55 y 60% de neutrófilos. Le siguen los eosinófilos, entre un 2 a un 5% del total, y mucho menos abundantes los basófilos,
que se encuentran entre 0,5 y 1% del total de los glóbulos blancos. En la diapositiva 13 vemos una foto de un leucocito neutrófilo con microscopía electrónica de transmisión. Abajo a la derecha, dentro del círculo, vemos el mismo tipo de leucocitos, pero en una foto obtenida de microscopía óptica. Las características de estas células es que tienen un núcleo de 2 a 4 lóbulos. Por esa razón se los llama también polimorfos, no solo glóbulos blancos o leucocitos neutrófilos, sino también polimorfonucleares. En los núcleos hay acúmulos de heterocromatina en los extremos, pegados a la membrana nuclear, y la eucromatina se encuentra en el centro. En el citoplasma vemos dos tipos de gránulos, los gránulos que existen en todos los glóbulos blancos, que son los gránulos inespecíficos, los lisosomas, y también una gran cantidad de gránulos específicos. Eso se observa también en la foto de microscopía óptica. Estas células son más grandes que los glóbulos rojos, tienen de 10 a 12 micrones de diámetro, y su función fundamental es la fagocitosis en sitios de inflamación. En la diapositiva 14 encontramos cuál es el contenido de los distintos tipos de gránulos que existen en los leucocitos neutrófilos. Este tipo de leucocitos tiene 3 tipos de gránulos diferentes. Los llamados gránulos azurófilos o inespecíficos o primarios, que son de naturaleza lisosomal, contienen enzimas de las cuales la más importante es la mieloperoxidasa, que es una enzima que genera cloramina e hipoclorito, que son sustancias muy bactericidas. También contienen defensinas, que actúan de una forma semejante a los anticuerpos, y un péptido antimicrobiano denominado catelicidina. Los gránulos específicos secundarios, que son mucho más abundantes que los primarios, contienen enzimas como por ejemplo la colagenasa de tipo 4 o gelatinasa o fosfolipasa. Actúan también conteniendo activadores del complemento y tienen péptidos antimicrobianos como la lisozima o la lactoferrina. Los gránulos terciarios contienen fosfatasas y metaloproteinasas, que es un tipo de enzimas que ayudan a el traslado de los neutrófilos a través de los tejidos. Además de los gránulos, se ven muy pocas organelas en el citoplasma de estas células. Se encuentra un aparato de Golgi pequeño y algunas pocas mitocondrias. La diapositiva 15 muestra el mecanismo de migración de un neutrófilo desde una vénula postcapilar hacia el tejido conectivo. El neutrófilo expresa moléculas como por ejemplo los sacáridos de sialil-Lewis o SLEX que vemos en la zona A, y estas moléculas como la integrina y el receptor de interleuquina 8 hacen que se acerque al endotelio de esa vénula postcapilar y se una a unas moléculas de adición de las células endoteliales, que son la selectina P y la selectina E, que tienen afinidad por estos sialil-Lewis. De manera que el neutrófilo queda unido a la superficie endotelial. Luego, este neutrófilo rueda por el endotelio y unas quimoquinas, que son liberadas por las células endoteliales, hacen que quede atraído hacia estas células endoteliales. Una vez allí, empieza la expresión
de moléculas de adhesión en la pared del vaso, como por ejemplo la ICAM, que es la molécula de adhesión intercelular, o la BCAM, que es la molécula de adhesión celular vascular. Estas moléculas hacen que se una la integrina con ICAM o BCAM y queda completamente unida a la célula endotelial. Luego, los mastocitos o células cebadas que se encuentran en el tejido conectivo que está por debajo del endotelio liberan heparina e histamina. Estas sustancias abren la unión intercelular entre células, de manera que el neutrófilo emite un pseudópodo y empieza a atravesar el endotelio por estas sustancias que abrieron este camino. Una vez que pasa al tejido conectivo subendotelial, tiene la capacidad de migrar debido a muchas de las enzimas que están en sus gránulos y llegar hasta el sitio donde hay una lesión, una inflamación o una herida. En la diapositiva 16 vemos algunos de los tipos de receptores que se encuentran en la superficie de los neutrófilos. Para que se desencadene la fagocitosis, estos receptores tienen que unirse, por ejemplo, a bacterias, de manera que estas células puedan comenzar con este proceso. Los receptores más comunes que nosotros encontramos son, por ejemplo, los receptores Fc. En la imagen de la izquierda vemos una inmunoglobulina G que tiene forma de Y y tiene 2 cadenas largas y 2 cadenas cortas. Bueno, el extremo señalado por la flecha es el extremo Fc. O sea que los neutrófilos tienen la capacidad de unir inmunoglobulinas G que generalmente rodean a las bacterias. También hay receptores de complemento, OCR, que se unen a inmunocomplejos por una proteína del complemento que se llama C3. También están los receptores basureros o scavengers, que son proteínas transmembrana que se unen a lipoproteínas de baja densidad modificadas o LDL. Y también están los receptores TOL o de reconocimiento de patrones, que se unen a moléculas organizadas en patrones moleculares que están asociados a los patógenos o PAMP. En la diapositiva 17 vemos el mecanismo de la fagocitosis neutrófila. En A vemos los distintos tipos de receptores que puede tener un neutrófilo. Los receptores Fc coloreados en amarillo, los receptores scavengers o carroñeros en azul, en naranja los de complemento y los TOL en violeta. Vemos, por ejemplo, una bacteria, que es el óvalo rojo, rodeado de moléculas de anticuerpo, y la zona Fc del anticuerpo se une al receptor Fc. Una vez que ocurrió esto, en B vemos que empieza a emitir pseudópodos el neutrófilo y empieza a englobar a la bacteria con los anticuerpos unidos a sus receptores. En C se cierra esta cavidad y se forma lo que se denomina un fagosoma, que es lo que observamos en D, que es cuando queda el antígeno o la bacteria completamente rodeada de membrana. Luego en E ocurre el fenómeno que se denomina degranulación, o sea, los gránulos tanto específicos como inespecíficos se acercan a ese fagosoma, liberan su contenido dentro y esta estructura pasa a denominarse fagolisosoma. Todas las enzimas y los compuestos de degradación que contenían estos gránulos provocan la digestión de la bacteria.
que es lo que observamos en F. Una vez que ocurrió esta digestión, los restos de este proceso pueden ser eliminados hacia el exterior por exocitosis o quedar parte dentro del neutrófilo como un cuerpo residual. En la diapositiva 18 vemos el mecanismo por el cual se degradan los antígenos, como por ejemplo en este caso una bacteria que está coloreada de verde oscuro en el centro del esquema, por mecanismos en los cuales está implicado un aumento muy importante de la utilización de glucosa y de oxígeno por parte de la célula, que recibe el nombre de estallido respiratorio. Este estallido respiratorio es el mecanismo de destrucción del antígeno mediado por oxígeno. Fundamentalmente, este estallido respiratorio se da por dos procesos. Esta bacteria que nosotros observamos está dentro de un fagolisosoma. Este fagolisosoma, que está coloreado de verde claro y que está englobando a la bacteria, sufre dos mecanismos importantes de degradación mediada por el oxígeno. Uno de ellos, que es el que está hacia abajo, es el mecanismo de la NADPH oxidasa, que es una enzima que tiene 5 dominios, como podemos ver, y que está abajo a la izquierda, que esta enzima tiene la capacidad de degradar el oxígeno produciendo agua oxigenada, que es uno de los elementos destructivos. Además, tiene la capacidad de obtener lo que se denomina oxígeno singulete, que es estos círculos de color celeste, y este oxígeno singulete también tiene un efecto destructor, ya que media la formación de ácido hipocloroso. También hay otro mecanismo, que es el mecanismo de la mieloperoxidasa, que es una de las enzimas que están en los gránulos inespecíficos de los neutrófilos, o sea, en los lisosomas. Esta mieloperoxidasa es liberada hacia adentro del fagolisosoma y tiene también la capacidad de formar ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso es 10 veces más poderoso que el agua oxigenada. El aumento de glucosa que se utiliza en estos mecanismos, fundamentalmente en el de la NADPH oxidasa, se obtiene debido a un mecanismo que se llama el cortocircuito o shunt de las pentosas fosfato, que se observa a la izquierda. Aparte de este mecanismo de destrucción de las bacterias mediado por el oxígeno, hay otros mecanismos independientes del oxígeno, o sea, hay otras formas de fagocitosis independientes del oxígeno. En ellas hay elementos que se encuentran en otros gránulos del neutrófilo, como por ejemplo los gránulos específicos, que son elementos como las enzimas antimicrobianas o las defensinas, que son un tipo de anticuerpos. Todas estas sustancias lo que hacen es destruir la pared bacteriana. O sea que tenemos tanto mecanismos mediados por el oxígeno como otros independientes del oxígeno. En la diapositiva 19 tenemos otro tipo de leucocitos, que son los leucocitos eosinófilos. Estos intervienen fundamentalmente en reacciones alérgicas, en infestaciones parasitarias y en la inflamación crónica. Estas células tienen el mismo tamaño que los neutrófilos, o sea, 10 a 12 micrones. Sus núcleos son bilobulados, tienen solo 2 lóbulos y tienen 2 tipos de gránulos: los inespecíficos, que son característicamente lisosomas, y los gránulos eosinófilos, que son los que le dan el nombre, que son muy grandes y tienen un cristaloide en su interior. En la foto grande vemos la estructura, la ultraestructura con microscopía electrónica de transmisión de un eosinófilo, y en el círculo de la derecha abajo vemos la misma célula coloreada con un tricrómico, como por ejemplo la coloración de Wright.
En ella se ve claramente el color fucsia intenso que tienen sus granulaciones. Cuando observamos la ultraestructura, salvo los gránulos, se ven muy pocas organelas, por ejemplo, mitocondrias, que están señaladas con la letra M en esta foto. En la diapositiva 20 encontramos las características de los gránulos de los eosinófilos. Tienen dos tipos, los inespecíficos azurófilos o primarios, que contienen hidrolasas ácidas lisosómicas y enzimas que hidrolizan complejos antígeno-anticuerpo, y los gránulos específicos, que son los secundarios, que tienen proteínas con efecto citotóxico sobre los parásitos. Estas proteínas son, por ejemplo, la proteína básica mayor, que es una proteína que tiene una gran cantidad de arginina y es la que le da birrefringencia a los gránulos de este tipo de leucocitos y que está ubicada en el cuerpo cristaloide. Después las otras proteínas que encontramos son la proteína catiónica del eosinófilo o SP, la peroxidasa del eosinófilo o EPO y la neurotoxina derivada del eosinófilo o EDN. También tienen enzimas como histaminidasa, arilsulfatasa, colagenasa y catepsinas. Las enzimas que tienen efectos citotóxicos sobre los parásitos actúan fundamentalmente la EDN sobre el sistema nervioso de los helmintos principalmente. Y también la histaminidasa, por ejemplo, degrada la histamina y la arilsulfatasa degrada los leucotrienos, o sea que interviene en la neutralización de las secreciones de otros tipos celulares en los procesos inflamatorios. También tienen efectos en las alergias, o sea, son mediadores de las alergias debido a que tienen la capacidad de unir inmunoglobulinas como por ejemplo la IgG, la IgA y la IgA secretoria. En la diapositiva 21 observamos las características morfológicas de los leucocitos basófilos. Tienen más o menos el mismo tamaño que los anteriores, que los neutrófilos y eosinófilos. Su función es fundamentalmente intervenir en reacciones alérgicas y también aumentan la síntesis de la inmunoglobulina E. En la foto grande vemos su ultraestructura, es una foto de microscopía electrónica de transmisión, donde observamos que su núcleo es polilobulado también y sus gránulos son muy grandes, los gránulos específicos, y en las fotos de microscopía óptica, como la que vemos en el círculo que está abajo a la derecha, prácticamente estos gránulos tapan el núcleo. También hay gránulos inespecíficos que son de naturaleza lisosomal y muy pocas organelas como algunas mitocondrias, por ejemplo. En la diapositiva 22 vemos a la derecha una foto de un leucocito basófilo. Estas células tienen un núcleo polilobulado, tienen gránulos específicos de gran tamaño de naturaleza basófila, de ahí su nombre. Los gránulos a veces tapan al núcleo. Hay dos tipos de gránulos, los primarios o azurófilos de naturaleza lisosómica, que contienen hidrolasas ácidas, y los específicos o secundarios que contienen heparina, que es un anticoagulante, histamina y heparansulfato, que son unas sustancias vasoactivas que tienen la capacidad de dilatar los vasos sanguíneos, leucotrienos, con acciones sobre el músculo liso vascular, e interleuquinas, sobre todo 13, 4 y 8, que tienen la capacidad de promover la liberación de inmunoglobulina E. La diapositiva 23 muestra uno de los tipos de agranulocitos que encontramos en sangre periférica,
que son los linfocitos. Los linfocitos se pueden clasificar por su tamaño o por su función. Por su tamaño son pequeños o medianos, como máximo 15 micrones de diámetro y a partir de 6 micrones, como el que está en la foto de arriba a la izquierda, y que son los que encontramos circulando en sangre periférica. Los grandes, que los vamos a encontrar solamente en los órganos linfáticos, pueden medir más de 15 micrones de diámetro. Con respecto a su función, los linfocitos se clasifican como linfocitos T, se denominan así ya que se diferencian en el timo, que son entre un 60 y un 80% del total de linfocitos circulantes, y que tienen como función la inmunidad mediada por células. Se unen al complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2 y tienen un receptor en su superficie que se llama receptor de células T o TCR. Dentro de estos linfocitos T hay una subclasificación en cooperadores, citotóxicos, supresores o gamma delta. Los linfocitos B, que son aproximadamente entre un 20 y un 30% de los linfocitos circulantes, median la inmunidad por anticuerpos, o sea, la inmunidad humoral. Tienen la capacidad de diferenciarse en plasmocitos y sintetizar anticuerpos. Se los denomina B porque se los aisló por primera vez en un órgano linfático que se encuentra en las aves, que es la bursa de Fabricius. Y se producen actualmente en los lugares bursa equivalentes de los mamíferos, como es la médula ósea. El tercer tipo de linfocitos, que son los que circulan en menor proporción en la sangre, entre un 5 y 10%, se llaman linfocitos NK o destructores naturales. NK viene de natural killers, que destruyen células infectadas por virus y células tumorales y tienen la capacidad de sintetizar interferón gamma. La diapositiva 24 muestra un linfocito en una foto obtenida por microscopía electrónica de transmisión. En la foto pequeña, en el círculo, vemos un linfocito con el microscopio óptico de campo claro. Cuando observamos la ultraestructura, la célula tiene un núcleo con una escotadura, pocas organelas, fundamentalmente tiene un Golgi y un centrosoma ubicados justamente cercanos a esa escotadura, algunas mitocondrias y solamente gránulos inespecíficos o azurófilos, y por esa razón se los llama agranulocitos. Cuando los observamos con el microscopio óptico, se ven células con un núcleo redondeado, se observa también la escotadura, muy heterocromático, o sea, con condensaciones de cromatina, y el citoplasma que lo rodea es muy basófilo. La diapositiva 25 nos muestra un monocito. Estas células son precursoras de las células del sistema fagocítico mononuclear, como por ejemplo los macrófagos del tejido conectivo, los osteoclastos del tejido óseo, las células de Kupfer del hígado y otros componentes macrofágicos que se encuentran en el organismo. Estas células son más grandes que el resto de las células que encontramos en la sangre periférica, miden aproximadamente 18 micrones de diámetro, tienen un núcleo que tiene forma de herradura, con una gran escotadura, y un citoplasma que cuando lo observamos al microscopio óptico, como en la foto que está en el círculo abajo a la derecha, vemos que es muy basófilo
y cuando observamos su ultraestructura en la foto más grande, encontramos que tiene un aparato de Golgi, un centrosoma, bastantes mitocondrias, generalmente ubicados en la escotadura, estos organelas, y también una gran cantidad de gránulos de naturaleza lisosómica, o sea, son solo gránulos azurófilos o primarios. Estas células circulan en sangre periférica unos 3 días desde el momento que salen de la médula ósea, y cuando ocurre una inflamación o una herida, llegan al tejido conectivo, se transforman en macrófagos y contribuyen a la fagocitosis de bacterias. La diapositiva 26 nos muestra los últimos elementos que circulan en sangre periférica, que son las plaquetas. Las plaquetas no son células, sino que son fragmentos celulares derivados de unas células muy grandes que están en la médula ósea, llamadas megacariocitos. Son muy pequeñas, anucleadas, tienen unos 2 o 3 micrones de diámetro y tienen una forma discoidal. La foto de microscopía electrónica de transmisión de la izquierda nos muestra una plaqueta en el medio con un glóbulo rojo a la izquierda y una célula endotelial a la derecha. El esquema que está a la derecha de esta foto nos muestra las distintas zonas que encontramos en una plaqueta. La más externa es la zona periférica, que está formada por la membrana plasmática y un glucocáliz exterior a ella, que está compuesto por glucosaminoglucanos, glucoproteínas y tiene asociados factores de la coagulación. Luego vemos por debajo de la zona periférica la zona estructural, o sea, la zona que mantiene la forma discoidal de la plaqueta, que está formada por microtúbulos y filamentos de actina y de miosina 2. Luego, hacia el interior de la plaqueta encontramos la zona de orgánulos, donde hay 3 tipos de gránulos diferentes. Los más grandes, coloreados de celeste, son los gránulos alfa, que contienen fundamentalmente fibrinógeno y factores de la coagulación. Luego tenemos los gránulos delta, coloreados de amarillo, que tienen serotonina y elementos que contribuyen a la contracción del coágulo. Y los gránulos lambda, que tienen naturaleza lisosomal, tienen enzimas hidrolíticas y son los más pequeños de todos. Aparte de estas 3 zonas, hay un sistema de membranas. Uno de ellos es lo que se denomina el sistema canalicular abierto, que es un resabio de los canales que se formaban en el megacariocito para formar las plaquetas. Y hay otro sistema cerrado que se llama el sistema tubular denso, que en su interior tiene calcio y mantiene las concentraciones de calcio necesarias para la formación del coágulo con las plaquetas. En la diapositiva 27 vemos una foto obtenida con un microscopio electrónico de barrido y coloreado artificialmente de un coágulo sanguíneo. Las plaquetas contribuyen fundamentalmente en el proceso de hemostasia, o sea, la detención de las hemorragias. Cuando un vaso sanguíneo está lesionado, las plaquetas se acercan y forman lo que se denomina un tapón plaquetario. Parte de los componentes del glucocáliz asociados a factores de la coagulación y la liberación de la fibrina de los gránulos forma una estructura que atrapa los glóbulos rojos y forma una especie de tapón en la zona donde está la lesión. En esta foto vemos los glóbulos rojos coloreados de ese color y la fibrina que forma una red alrededor de ellos.
En la diapositiva 28 vemos a la izquierda un esquema y a la derecha una foto coloreada con hematoxilina eosina en un microscopio óptico de campo claro de la médula ósea roja. La médula ósea roja es el sitio donde ocurre la hemapoiesis o hematopoiesis, que es el proceso mediante el cual se originan las células que luego van a circular en la sangre periférica. En el esquema de la izquierda vemos los componentes importantes de la médula ósea. En la médula ósea hay cordones, o sea, agrupaciones de células que están irrigadas por una especie de vasos sanguíneos muy particular que son los sinusoides. Estos sinusoides tienen una pared que está compuesta por células endoteliales, que son las que están coloreadas de rosa, una lámina basal discontinua, que es la que tiene un color rojo más oscuro, y por fuera células adventicias o reticulares, que son las coloreadas de celeste. Además de estos sinusoides, vemos arriba a la izquierda un megacariocito que está liberando trombocitos o plaquetas hacia el sinusoide. Vemos también lo que se denominan islotes o nidos eritroblásticos, que son las zonas donde se forman los glóbulos rojos. Y también otro elemento que es muy común de encontrar en las médulas óseas son los adipocitos. Las células adiposas, que son las células grandes que tienen un centro de color amarillo. A la derecha en la foto vemos también sinusoides, vemos un megacariocito y también un islote eritroblástico. Hay otro tipo de médula ósea que se denomina médula ósea amarilla, que es la que se encuentra predominantemente en los adultos, en la cual fundamentalmente hay células adiposas. En las personas jóvenes, la médula ósea roja está ubicada en el canal medular de los huesos largos y también entre los intersticios del hueso esponjoso, pero en los adultos ya deja de ocupar los canales medulares de los huesos largos y es sustituida por médula ósea amarilla. La diapositiva 29 nos muestra las distintas zonas u órganos donde se produce la hemopoiesis en la vida embrionaria, fetal y adulta. La hemopoiesis comprende tanto la eritropoiesis, que es el origen de los glóbulos rojos, la leucopoiesis, que es el origen de los glóbulos blancos, y la trombopoiesis, que es el origen de las plaquetas. Al comienzo de la vida embrionaria, la hemopoiesis ocurre en el saco vitelino. Esto es durante los 3 primeros meses de gestación. Es lo que se ve a la izquierda del esquema. Durante el segundo trimestre de gestación, el órgano que principalmente produce la hemopoiesis es el hígado. Comienza en el primer mes y continúa hasta el mes 9, pero es el órgano fundamental durante el segundo trimestre. El vaso contribuye en parte también, en menor medida, a la formación de las células de la sangre en el segundo trimestre. A partir del cuarto mes y fundamentalmente en el tercer trimestre, ya el hígado deja de cumplir esta función de a poco y comienza a cumplirla la médula ósea. Después del nacimiento, la médula ósea es el único órgano en el cual se forman las células de la sangre. En los primeros años de vida, o sea, en los primeros 20 años, se produce fundamentalmente en los huesos largos, la tibia y también el fémur. A partir de los 20 años ya la hemopoiesis deja de producirse en los huesos largos y comienza a producirse en huesos planos, como por ejemplo las costillas, el esternón o las vértebras.
La diapositiva 30 nos muestra la etapa hepática de la hemopoiesis, o sea, la que corresponde fundamentalmente al segundo trimestre de gestación, donde vemos una foto coloreada con hematoxilina y eosina de hígado. En este hígado se observan, aparte de los hepatocitos, unos núcleos oscuros que son los nidos de eritrocitos, o sea, los nidos eritropoyéticos. Actualmente se considera que las células de la sangre derivan de una sola célula hematopoyética pluripotencial. Es lo que se denomina la teoría monofilética de la hematopoiesis. Esta célula es la célula madre hematopoyética pluripotencial que da origen, por un lado, a las células progenitoras linfoides comunes o CLP, por otro lado, a las células progenitoras mieloides comunes o CMP, y también tiene la capacidad de autorrenovarse. Las células progenitoras linfoides comunes van a ser las que van a originar los progenitores de los linfocitos T, B y NK, o sea, asesinos o destructores naturales. Las células progenitoras mieloides comunes van a dar origen, por un lado, a las células progenitoras de megacariocitos y eritrocitos o glóbulos rojos, que son las MEP, y por otro lado, a las células progenitoras de granulocitos monocitos, que son las GMP. Estas MEP, por un lado, van a originar las progenitoras de los megacariocitos y por otro lado van a originar las progenitoras de los glóbulos rojos o eritrocitos. Las GMP van a, por un lado, originar a las progenitoras de los granulocitos, por un lado los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y por otro lado a las progenitoras de los monocitos. En la diapositiva número 32 observamos las distintas etapas de la eritropoiesis hacia la izquierda de la figura y de la granulopoiesis a la derecha. Los glóbulos rojos van a derivar primero de la CMP, o sea, de las células progenitoras mieloides comunes, que van a dar origen a las MEP, o células progenitoras de megacariocitos eritrocitos. Y estas, a su vez, van a dar origen a las primeras células que son específicamente de la progenie de los glóbulos rojos, que reciben el nombre de proeritroblastos, arriba a la izquierda. Son células que tienen un núcleo redondo con dos nucleolos y un anillo de citoplasma que es ligeramente basófilo. Estos proeritroblastos se dividen por mitosis para dar origen al eritroblasto basófilo. Esta célula es más pequeña, también con un núcleo esférico y tiene gran cantidad de polirribosomas en su citoplasma, por lo cual es intensamente basófilo. También sigue dividiéndose por mitosis y estos polirribosomas empiezan a dar origen a las moléculas de hemoglobina. Entonces, la segunda etapa, que es la de eritroblasto policromatófilo, estas células son más pequeñas y en el citoplasma hay parte de acidofilia debida a la hemoglobina y parte de basofilia debida a los polirribosomas. Luego se para la mitosis y el tipo de célula siguiente es el eritroblasto ortocromático o normoblasto. Es una célula más pequeña, apenas más grande que un glóbulo rojo, con un núcleo más chiquito y tiene una intensa acidofilia en su citoplasma debido a la hemoglobina. Posteriormente se pierde el núcleo para formar lo que se llama el reticulocito, que va a dar origen finalmente al eritrocito. Los eritrocitos en la médula ósea, cuando están maduros, salen por los sinusoides hacia la sangre periférica.
A la derecha están las etapas de la granulopoiesis, donde también derivan estas células de la CMP y luego de las GMP, que son las células progenitoras de granulocitos monocitos. Estas van a dar origen a la primera célula que es específicamente de la progenie granulocítica, que es el mieloblasto, una célula con un núcleo esférico que tiene varios nucleolos en su interior y un citoplasma basófilo. Luego, estos mieloblastos se van a dividir por mitosis y van a dar origen a los promielocitos. En la etapa de promielocito empieza la formación de los gránulos azurófilos o inespecíficos, que se va a completar aquí. Luego, estos promielocitos ya empiezan a formar los denominados mielocitos. En los mielocitos, el aparato de Golgi comienza con la producción de los gránulos específicos. O sea que en la etapa de mielocito ya sabemos si se va a formar un neutrófilo, un eosinófilo o un basófilo. Luego siguen las mitosis y se forman células denominadas metamielocitos. Los metamielocitos también van a ser neutrófilos, eosinófilos o basófilos, y en ellos el núcleo comienza a indentarse. En los metamielocitos neutrófilos, el núcleo se indenta cada vez más para formar una célula que se denomina el neutrófilo encallado y a su vez sigue la segmentación para formar el neutrófilo maduro, que tiene de 3 a 5 lóbulos. Los metamielocitos eosinófilos y los basófilos tampoco vuelven a sufrir mitosis, pero siguen su indentación sin pasar por el periodo de callado. O sea que pasan directamente, se transforman de metamielocitos eosinófilos a eosinófilos y de metamielocitos basófilos a basófilos. En la diapositiva 33 vemos dos fotos de microscopía electrónica de transmisión de las últimas fases de la eritropoiesis, o sea, la etapa de normoblasto y de reticulocito. El normoblasto, que es la foto de la izquierda, es la célula en el momento en que está expulsando su núcleo. Se ven todavía algunas organelas, como algunas mitocondrias y unas granulaciones muy finas en su citoplasma. En la foto de la derecha es el estadio de reticulocito. La célula ya expulsó su núcleo, pero como todavía le quedan polirribosomas con algunos colorantes específicos, como por ejemplo el violeta de Crecilo, los polirribosomas precipitan y forman una estructura reticular. Por eso a estas células se las denomina reticulocitos. Es el estadio inmediatamente anterior al glóbulo rojo maduro. Los reticulocitos se encuentran circulando en sangre periférica en una muy baja cantidad, el 1 o el 2% de los glóbulos rojos circulantes, pero en caso de hemorragias en las cuales hay una mayor producción de glóbulos rojos por la médula ósea, este porcentaje aumenta. En la diapositiva 34 vemos un frotis de sangre periférica en el cual se encuentran algunos reticulocitos, que son los que están señalados por las flechas amarillas. En ellas se ven los acúmulos de polirribosomas de color azul violáceo. En la diapositiva 35 observamos una foto de microscopía electrónica de transmisión de un megacariocito, que es la célula que va a dar origen a las plaquetas. En el círculo de la izquierda vemos una foto de esta misma célula, pero con microscopía óptica. El megacariocito es una célula que deriva de la célula progenitora mieloide. Esta célula progenitora mieloide se convierte en un megacarioplasto y este megacarioplasto sufre endomitosis, con lo cual aumenta su número de cromosomas sin haber cariocinesis ni citocinesis,
dando origen a una célula muy grande de entre 50 y 70 micrones de diámetro, que en su interior tiene lo que se denomina zonas de demarcación plaquetaria, que son las que están señaladas con flechas en el círculo aumentado de la derecha. Estas zonas de demarcación plaquetaria son las que va a dar origen a las plaquetas o trombocitos.